Muchas gracias por venir. Voy a hacer una mini presentación de Javier Arnaldo, aunque como casi todos los que estamos todas las personas que estamos trayendo a estos lunes del Círculo, la verdad es que son personas más que conocidas. Pero en fin, en este caso, aparte del interés por su obra, también está el interés por el amigo, por el colaborador, porque es que me he quedado asombrado, Javier, viendo las cosas que en estos años ha sido haciendo por y con nosotros, y algunas son estupendas. Bueno, Javier Arnaldo es profesor de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador internacional en el Ludwig-Maximilian Universität de Múnich, o en la Freie Universität de Berlín, o en el Instituto Humboldt, o en el Instituto Warburg en Londres, etc. Es un hombre que yo recuerdo cuando vino de Alemania, de sus estudios, cuando publicó, yo creo que es tu primer libro, o primero y segundo, porque he visto que hay dos y yo tengo uno en la cabeza, el de Fragmentos para una teoría romántica del arte, que era una antología de textos sobre el romanticismo alemán, Friedrich y compañía, por decirlo rápido, Friedrich, Runge, etc. Y un segundo libro que bastante he visto que existe también, Estilo y naturaleza a la obra de arte en el romanticismo alemán, que yo creo que era la tesis que había desarrollado en Alemania. Después de eso ha publicado un libro sobre Friedrich, un libro sobre Yves Klein, y ha sido 10 años conservador adjunto de la Thyssen de Madrid, 10 años nada menos, desde el año 1 al año 11, en los cuales ha desarrollado algunas de las exposiciones más importantes, en mi entender, que se han desarrollado en ese espléndido museo. Recuerdo, por ejemplo, la de 14 y 18, el libro entero era tuyo, me parece, no solamente artículos, sino el libro entero. Un magnífico catálogo que les recomiendo sobre la relación entre arte y guerra en la guerra del 14, una gran exposición de la Thyssen de hace bastantes años. Aquella otra exposición espléndida sobre Kandinsky y la música, con su seminario también, y además de eso con el otro gran catálogo. Se llamaba Kandinsky y la música, yo creo recordar también, o al menos en las lecciones añadidas. O, por ejemplo, aquella espléndida exposición sobre el expresionismo alemán, también era Thyssen. Pero en el Círculo de Bellas Artes, también hay que decir, ha hecho algunas cosas importantes para nosotros. Muy importante, evidentemente, la gran exposición sobre Goethe, sobre paisajes, Landschaften, ya hace años, que después, además, se hizo también en Weimar, también con comisariado de Javier, que llevó la exposición del Círculo, se hizo aquí y después se hizo en Weimar en el Classic. También aquí la magnífica exposición del hallazgo de los papeles de las pinturas de Bores sobre el fauno de Mallarmé, otro libro catálogo espléndido. Pero aparte de eso ha colaborado en la exposición de Yves Klein en esta misma sala hace bastantes años, y luego en numerosos debates, lo cual también hay que destacar. Debates que luego hemos recogido en los libros del Círculo, como el de Imagen y Palabra, hace ya bastantes años, como Cuando las imágenes tocan lo real, que fue el seminario que dirigió Jordi Lieberman, o, por ejemplo, como El arte en su destierro global, dirigido por ti y por Eva Fernández del Campo, que en ese caso eras tú el director del seminario. Es decir, que es una relación fructífera, y cuando se le propuso venir a hablar de ese tema que parece post-hegeliano, el arte una broma, pues con pregunta añadida, bueno, el tema lo propuso él, lo que nosotros le proponíamos era venir a estos lunes del Círculo, pues dijo que sí inmediatamente dentro de esta sala, con esta espléndida exposición. Siempre tengo que recordarlo gracias a la colaboración con Juan Bordes. No quiero decir mucho más, están deseando escuchar y saber si era una broma o no. Únicamente añadir, por decir algo de la extraña, la diversa, no extraña, personalidad de Javier Arnaldo, que increíblemente ya eres autor de 4 libros de poemas. Mecer y el labio del 81, Color del 93, Elogio de la tragedia, Nosotros del 11 y Álbum Khmer en Navarra del año 15. Así que eso también. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Juan Barja por esta
exagerada presentación. Tienen que tener en cuenta que es muy buen amigo. También hay que señalar que nos costó una pequeña discusión el título de esta ponencia que yo proponía en estos términos. Era el arte una broma y Juan me decía, debería ser, es el arte una broma. Y finalmente conseguí colar el título y básicamente con el argumento de que el arte no es una broma quizá sí lo haya sido. En cualquier caso, no estamos dispuestos en la actualidad a admitir que nuestro arte es una broma, es un arte serio. Lo que ocurre es que probablemente haya que buscar algún punto de inflexión y hemos de tomar en consideración que entre las utilidades del arte contemporáneo ha estado, sin duda, la de servir para bromear, servir para divertirse. Pero una buena tarde de diciembre de 1990, como reseña este caricaturista de los Estados Unidos, un grupo de personas reunido en casa de alguno de ellos decidió no hablar de arte contemporáneo y se vieron dominados por un tedio absolutamente terrible. Fue un momento de aburrimiento completo, una sociabilidad arruinada que tiene como fondo, como ven ustedes en el dibujo, un rectángulo negro, unas esculturas abstractas, seguramente muy dignas de comentario, pero que no se podía decir nada de ellas y, por lo tanto, estaban condenados todos ellos al aburrimiento. Esto sabemos bien que no ha sido siempre así y con anterioridad a aquella noche de diciembre del año 90, pues nos divertíamos con el arte contemporáneo. De los gags más hilarantes de las películas de Lubitsch, recordarán ustedes algunos, por ejemplo, en Lo que piensan las mujeres de 1941, donde cuando se habla de arte contemporáneo nos partimos de risa. Algo parecido ocurre con las comedias de Woody Allen, como en Manhattan, que también se visitan exposiciones, se ven obras de arte contemporáneo y se ríe con ellas. Pero algo ha ocurrido cuando los artistas nos han llamado la atención de la necesidad de un regreso a la cordura, como ocurre con esta pieza del artista norteamericano Döringer de 2006, donde nos tenemos que conformar con una pantalla en negro. Es decir, se acabó la película, se acabó, por lo tanto, la narración, las posibilidades de sonreír o de gastar bromas con el arte y se impone una completa austeridad con estas. Necesariamente un arte severo que ha de sustraerse a todo comentario, como ocurre con otras piezas recientes, como esta que pudo verse en una galería de Nueva Zelanda el año pasado, donde el artista cubre todo lo largo las paredes de la galería con esta tela negra, verdaderamente imponente y que nuevamente se subtrae a todo comentario, sobre todo jocoso. O un ejemplo también relativamente reciente de dos pinturas negras, una cuadrada y otra rectangular, que se imponen como manchas de oscuridad frente a una pieza más difícil de percibir, porque son dos líneas muy sutiles de la columna solar, que son esos hilos que reciben la luz de fuera y que contrastan con las manchas oscuras de estos dos cuadrángulos. Bien,
Puestos a ver cuadrados negros y rectángulos negros, yo recordaba uno de los juguetes que está aquí expuesto de la colección Bordes, realizado por Rudolf Ackermann, seguramente en la segunda década del siglo XIX, y son esas piezas de arriba a la izquierda, que son piezas planas con diversas figuras geométricas. Si cuentan las que quedan más sueltas, son 7, que componen un juego en sí mismo, que ahora veremos que se puede juntar en un cuadrado, y que son el punto de partida también para la versión más compleja, con figuras volumétricas, que sirve de juego de construcciones. Bien, es uno de los ejemplos más antiguos de cuantos juegos se exponen aquí, juegos de construcción que han sido absolutamente fundamentales para las prácticas pedagógicas renovadoras, modernas, desde la época de Froebel, de Crolí, hasta la escuela nueva de Ferrier, por supuesto Montessori, etcétera, que han servido, por lo tanto, en los kindergarten, en las escuelas, también en las escuelas de arte, de medio de aprendizaje, medio de inspiración, medio, en definitiva, de construcción. Y todos conocemos más de un ejemplo de obras artísticas también basadas en estos métodos. Estoy pensando, por ejemplo, entre nosotros, en los joguets de Torres García, el Arsintes de Ángel Ferrand o los toys de Esteban Vicente, etcétera, etcétera. Es toda una deriva, toda una modalidad del arte contemporáneo verdaderamente central también para el entendimiento de la cultura artística contemporánea, muy ligada a lo que es la renovación social y la renovación educativa, y que en todo caso, antes que para educar, servía para jugar. Es decir, que algo de esta visión severa de las figuras geométricas en negro se ve contradicho por objetos como estos, que obedecen a unas formas parecidas a las otras, pero que, sin embargo, servían expresamente para jugar. Bueno, el punto de partida de estos juegos de construcción, como probablemente sabrán, es el tangrama, rompecabezas chino o enigma chino, un juego tradicional del país asiático que se empezó a conocer en Occidente en la segunda década del siglo XIX y causó verdadero furor. Se implementó así como un juego de moda en los hogares y, como saben, consiste, porque todos habremos jugado alguna vez a esto, en un cuadrado subdividido en figuras más pequeñas, hasta 7, con las cuales se pueden componer múltiples formas. Un conejo, un pato, un molino, un perro, un gato, un camarero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una incidencia interesante del conocimiento de estos tangramas en la viñeta humorística francesa, según he podido ver. Por ejemplo, en estas viñetas caricaturescas referidas al Salón parisino de 1866, donde, entre otras, una que está en la parte de abajo, a la izquierda, extraigo una ampliación y ven que se está refiriendo a una composición pictórica. Bueno, ocurre que en ese momento
están en boga los paisajes de montaña, los paisajes de alta montaña, los paisajes alpinos, que según las pautas que habían dado artistas como Caspar Wolf o Caspar David Friedrich, se realizaban con composiciones muy planas, muy sometidas al plano y marcadas por líneas quebradas. Entonces, la leyenda de esta viñeta se ocupa precisamente de esto. ¿Y qué son las líneas quebradas? Bueno, pues son líneas compuestas de líneas derechas. Y entonces ahí se estaba quejando un poco el caricaturista de la falta de organicidad de ese paisaje. Pero, sin duda, hay ahí una asociación interesante entre el juego del tangrama y la composición pictórica. Pero esto es mucho más llamativo en el caso de la pintura cubista. Extraigo una viñeta publicada en la revista muniquesa Jugend en el año 1912, donde vemos a un visitante de taller y un pintor charlando delante de este cuadro, en el que verán unas palabras escritas que dice Blaue Hochschule, que se está refiriendo, literalmente es escuela azul, alta escuela azul, que se está refiriendo indudablemente a los nuevos pintores muniqueses, Franz Marc, Kandinsky, los pintores del jinete azul, que trata en este caso de cubistas. El diálogo se titula El cubista y el ciudadano pregunta ¿qué representa este cuadro? Y el pintor, ya sabe, depende de lo que quiera comprar. E indudablemente con un tangrama lo mismo podemos componer un perro que un molino, un gato que un esclavo. No vale todo lo mismo. Depende, aquello que componemos depende de lo que usted quiera comprar. El tangram o tangrama, como les decía, consiste en esa subdivisión del cuadrado que permite, cuyas piezas se prestan una combinatoria muy amplia y permite hacer infinidad de figuras diversas, muchas de ellas reconocibles también como objetos o como animales o como personas. En cualquier caso, es el punto de partida de infinitos juegos de construcción, de los cuales tienen aquí innumerables ejemplos. Abre el horizonte a los futuros arquitectos, inspira, podría decirse, o tiene algo interesante para los paisajistas de alta montaña e incluso para los cubistas. Pero hay un patrón que realmente se le asimila notablemente, que es el cuadrado negro de Malevich. Pieza absolutamente paradigmática, presentada por primera vez en 1915 al público y de la que se han escrito miles de páginas, con toda seguridad. Es una obra matriz, es verdad que un poco arruinada en la actualidad, con esos onerosos craquelados, una pintura que ha viajado muchísimo que finalmente pues, se ha visto arruinada en su conservación. Que habitualmente se ha expuesto de una forma convencional, es decir, el cuadro en la pared, una cartela a su lado en la que podemos leer autor, título y año, pero que en la actualidad, desde el año pasado, en la Galería Tetriakov, se expone con una pantalla de plasma al lado.
Eso sí, una pantalla encendida, no como aquella otra que vimos, una pantalla en la que podemos ver cosas. Y lo que podemos ver es una reproducción del mismo cuadro. Y se preguntarán ustedes, ¿y a qué viene esto? ¿Para qué necesitamos ver en pantalla el cuadro que tenemos a nuestro lado? Bueno, ocurre que es que se han abierto estudios materiales de esta obra que llevan pues, a conclusiones muy interesantes. Se imparten conferencias por medio mundo, particularmente Irina Abakar, conservadora de la Tetriakov y autora de estos nuevos estudios, pues viaja con sus proyecciones y sus argumentos, discutidos, por ejemplo, por la Malevich Society de los Estados Unidos, que no le dan ninguna credibilidad. Grandes expertos tiran abajo sus tesis, pero hay, desde luego, en sus estudios algunos argumentos irrefutables, puesto que se trata de estudios basados en ese análisis material de la obra mediante luz infrarroja, rayos X, etcétera, una serie de infografías que, por ejemplo, nos indican claramente que debajo de la capa pictórica negra de este cuadro hay otras capas pictóricas y que pintó al menos de otros 3 colores este cuadro antes de decidirse a pintarlo de negro. Bien, pero no solo es esto, sino que en el ángulo inferior izquierdo, difícilmente lo podrán reconocer, pero bueno, en el ángulo inferior izquierdo se lee en caracteres cirílicos, según nos muestra la infografía, Bitva negro no yu, que significa combate de negros por la noche. Es decir, que había previsto un título, este combate de negros por la noche, para el cuadro. Bien, esto es lo que más ha enervado a los expertos en Malevich, porque sería un argumento que establecería una relación directa entre las estampas bufas de Alonso Allais, del álbum Primo Avrilesque, álbum de primeros de abril, no sabría decir un neologismo parecido a ese de Primo Avrilesque, de 1897. Allí en ese álbum encontramos esta estampa, que como ven es un rectángulo negro enmarcado, cuyo título es Pelea de negros en una cueva de noche. Título que justifica perfectamente la negrura de la imagen. Digamos, en favor de este argumento, esta Irina Abakar no solo tiene sus infografías, sino también, pues, por ejemplo, recuerda que el cuadrado negro es un motivo importante de la ópera bufa, El triunfo sobre el sol o Victoria sobre el sol, estrenada en 1913, para la que Malevich hizo el vestuario y el diseño digamos, la decoración, y cuyo libreto escribió Alexei Kruchonin, que en lengua zaum encuentra también argumentos, por ejemplo, la inmensa popularidad de Alphonse Allais en la Rusia del cambio de siglo. Habla también de cómo los poetas absurdistas de San Petersburgo fueron protegidos por Malevich, y uno de ellos, Daniel Charm, fue precisamente el encargado de pronunciar el obituario de Malevich,
Malevich murió ya mucho después, en el año 1935, pero un poeta absurdista estuvo encargado ni más ni menos que del obituario de este pintor. Y también, por ejemplo, la relación de Malevich con el lingüista Bachin, que tuvo también, así dedicó también parte de sus, o Bakhtin, parte de sus libros al carnaval, a la teoría de la risa y asuntos semejantes. Bueno, también ocurre que otros cuadros de Malevich llevan título. Uno más, de 1915, este cuadrado rojo, se tituló Realismo pictórico de una campesina en 2 dimensiones, ¿no? Con lo cual no solo nos ceñimos al título descriptor, cuadrado blanco, cuadrado negro, cuadrado rojo, sino a un título más, digamos, como que da más juego a la imaginación, como este. Con lo cual, podíamos ampliar, ¿no?, la comparación de los cuadrados de Malevich a otras piezas de Allais, como esta recolección de tomates por cardenales con apoplejía al borde del Mar Rojo, o, en el caso del blanco, esta primera comunión de niñas anémicas en un día nevado. Bien, Allais, además, fue músico con esta composición, la marcha fúnebre, para los funerales de un prohombre sordo, que es una composición musical sin notas. Indudablemente hay mucho aquí que nos suena, es decir, que está aquella pieza en silencio, que es 4 minutos 33 segundos de John Cage, ¿no?, de los años 50, o quizá pueden recordar también el catálogo de la primera exposición de Yves Klein, que se celebró precisamente aquí en Madrid, que es también así una serie de viñetas monocromas, que él titula de otra manera. Pero en fin, que es un recorrido que hizo Allais y que han hecho otros, incluso hasta momentos bastante cercanos al nuestro. Bien, esta forma, ¿no?, de abordar el cuadro monocromo en base a bromas no ha cesado de estar presente. Aquí les pongo una viñeta del año 89, donde visitando un museo o una exposición y ante un cuadro completamente oscuro, él pregunta: ¿son los almiares a medianoche de Claude Monet? Ella: no, es el almuerzo de los remeros durante un eclipse solar, de Pierre-Auguste Renoir. Como ven, reiteradamente nos encontramos con la presentación del arte contemporáneo como disculpa para las bromas. Más difícil es saber o reconocer o decidirse si en esta exposición, la exposición 0.10, que se celebró en San Petersburgo en diciembre de 1915 y donde por primera vez se presentó el cuadrado negro, la cosa estaba para bromas, porque Malevich reservó ese rincón, lo alto del rincón, para la presentación de su cuadrado negro. Ese es un lugar sagrado en la disposición de espacio, en la arquitectura eclesiástica de la Iglesia Ortodoxa, y donde se colocan imágenes muy significativas. En cualquier caso, lo tenemos ahí, presidiendo la sala en la que se exponen otros cuadros de Malevich y también de gente de su entorno, de otros artistas de su entorno, y
cuidando, eso sí, separarse del espacio que ocupaban las obras de Tatlin y los suyos, que se presentaban a sí mismos como artistas profesionales, y los de Malevich eran otra cosa. En cualquier caso, esta fue la llamada última exposición futurista. 9 meses antes había tenido lugar la primera exposición futurista en San Petersburgo. Bueno, se despedían del futurismo en este diciembre de 1915 con la llamada al suprematismo de Malevich. Hay un cartel también que se conserva, realizado por Ivan Puni, discípulo de Malevich, donde de una forma así muy notable, ¿no?, se coloca el título 0.10 o 0,10, que se refiere, por una parte, a los 10, que son los 10 artistas, son los que exponen, y el 0. El 0 era importante porque Malevich planeaba por ese momento fundar una revista cuyo título iba a ser 0. Escribía a Matiushin, el músico con el que había realizado la ópera bufa que les mencionaba antes, en mayo del año 15, lo siguiente: tenemos el propósito de sacar una revista y empezaremos a discutir el qué y el cómo, puesto que en ella queremos poner todo a cero. Puesto que en ella queremos poner todo a cero, nos hemos decidido a titularla 0. Nosotros mismos nos presentaremos con el 0 delante. Y así se presentaron en la última exposición futurista con el 0 por delante, que causó verdadera extrañeza a muchos, como no podía ser de otra manera, y también fue motivo de importantes polémicas. Por ejemplo, Alexander Benoit escribió expresamente en contra de Malevich y trataba esta exposición como un acto sacrílego, directamente. Es decir, que no estaba la cosa para bromas. Nos queda así un poco como hacer un poco más de recorrido para saber si verdaderamente bromeaban o no. En todo caso, nos lleva efectivamente a una tabla rasa, a un nuevo punto cero, a ese cuadrado negro como punto de partida, que recuerda de alguna manera la viñeta de Gustave Doré en la historia de la Santa Rusia, que publicó en 1954, cuya entrada es precisamente un cuadrado negro, que quiere representar lo que dice la leyenda: el origen de la historia rusa se pierde en las tinieblas. Bueno, pues nuevamente podríamos decir, puede haber en ese cuadrado negro un origen. Se ha discutido enormemente. El desgraciadamente desaparecido Ángel González escribió páginas maravillosas sobre Malevich y particularmente el cuadrado negro. Lo entendió de alguna manera como un gran protector de la pintura y, bueno, un argumento de fondo vendría a ser como que la capa negra, ¿no?, de cuadrada es un protector de la pintura, de un icono que habría de estar debajo, y en ocasiones nos encontramos con también que se han dado presentaciones majestáticas de esta pintura. Fíjese la diferencia entre el desorden que encontrábamos en la exposición de San Petersburgo y esta presentación única, verdaderamente efectista, del cuadrado negro de Malevich, una versión posterior, eso sí, del año 29, que preside una pared y no tiene nada alrededor. Esto en el año 2008. Puesto que puede haber, en efecto, algo trascendente, algo que nos lleve a un tema extraordinario, como una representación
de la gran oscuridad o del gran infinito primordial, como aparece en una estampa del siglo XVII en este Tratado de Cosmología, ¿no?, publicado en 1617. Bien, lo que nos encontramos en el contexto de los trabajos de Malevich es una presencia constante del cuadrado negro como guía de lo nuevo, como elemento propedéutico de lo nuevo, como símbolo matriz de la nueva pedagogía artística. Y aparece, por ejemplo, en su escrito del cubismo y el futurismo al suprematismo, que es como su presentación, digamos, programática del suprematismo. Aparece también en 1919 en los nuevos sistemas del arte, como elemento que nos ayuda a articular el nuevo pensamiento sobre el arte, la nueva relación de la cultura artística con las cosas. O aparece también en el Tratado Suprematismo, publicado en 1920. El cuadrado negro acompañaba a Malevich y a sus discípulos en la excursión que hicieron desde Vitebsk a Moscú en tren para acudir a la primera conferencia panrusa de maestros y estudiantes de arte. Lo ven en la parte superior izquierda. Aquel tren que iba a participar en la conferencia panrusa llevaba un distintivo, que era el cuadrado negro. Lo encontramos también en el escaparate de los productos de Unovis, esa unión artística liderada por Malevich, guiada por la doctrina suprematista, y como ven, el escaparate está presidido por el cuadrado negro de Malevich, y todas estas cerámicas vidriadas llevan representaciones suprematistas que podemos entender perfectamente como si la matriz del tangrama estuviera en el cuadrado negro, y encontráramos diversas variantes abstractas o medio figurativas en los platos, tazas, vasos y demás que se nos presentan como productos de la asociación. El cuadrado es también el tema de un cuento, el cuento sobre dos cuadrados de El Lissitzky, publicado en 1922, y que bueno, sustituye a Caperucita y al lobo por dos cuadrados. Dos cuadrados son los actores de este cuento infantil que nos presenta en la primera página, que sigue esta portadilla que acabamos de ver. Aquí hay dos cuadrados, y estos dos cuadrados son dos cuadrados de Malevich. Este es un cuadro que se conserva en el MoMA, en Nueva York, de 1915, de esa exposición pionera a la que nos hemos referido. Y estos cuadrados viven una serie de episodios en el cuento. Vuelan a la tierra desde lejos, nos dice en esta estampa, y ven negro que les alarma, etcétera, etcétera. Es una narrativa infantil, como les digo, es un cuento pensado para niños que toma a los cuadrados como elemento de juego. Pero también hay, digamos, una interpretación más sofisticada que aporta el propio Malevich, los suprematistas y el Lissitzky, como esta que sirve para explicar la doctrina suprematista en la Bauhaus. Malevich visitó la Bauhaus en 1927 en Dessau. Allí publicaron su libro sobre el arte no representativo,
que es verdaderamente la literatura de Malevich más consultada, la que se publicó en la Bauhaus, porque si no, no hay manera de entenderlo, y los alemanes hicieron una traducción que se hacía medio comprensible su literatura. Bueno, y se prepararon una serie de diagramas como este que ven en la pantalla, donde el cuadrado negro aparece entre dos cuadrados también, uno referido a la religión, con un icono, y otro Lebensart, o sea, vida común o formas de vida común, con un retrato. Bueno, el cuadrado negro se sitúa justo en el medio, debajo está la palabra Kunst, arte, pero UN, que se está remitiendo a un obis, los distintivos de los suprematistas, está ahí, el cuadrado negro. Por lo tanto, en un punto intermedio, en el justo punto medio entre la religión y los modos habituales de vida. Es decir, como a media distancia, podríamos decir que es un asunto como difícil de situar siempre en la vida. Una viñeta de 1867, publicada en Flicken de Blätter, en una revista humorística alemana, se planteaba este asunto, el de qué distancia requiere un cuadro oscuro. Entonces el público se pregunta, ¿y qué hace este tipo de la lanza? Y este lancero barbudo les increpa. ¡Atrás! Un cuadro así no se mira de cerca. Está pintado con efecto. Todos atrás, cuanto más atrás mejor. Ellos quieren demasiada proximidad, ¿no? Y hay que mantenerles a distancia con ayuda de la lanza. Era una pintura de efecto, eso que se llamaba pintura de efecto, que requería distancia, como por ejemplo los cuadros de Turner, los cuadros de Whistler, que eran un poco difusos, difíciles de reconocer en definitiva. Y bueno, pues en la lucha esta de la media distancia y un poco con la duda de si se trata de una representación de un cosmos primordial o bien si es un gag, si es un sacrilegio o es una mera broma, en esa duda nos encontramos con que Malevich se llevó el secreto a la tumba. Quedó su velatorio presidido por el cuadrado negro, también el coche fúnebre al que acompañaba un numeroso cortejo en San Petersburgo, iba presidido, ¿no?, por el cuadrado negro, e igualmente la tumba de Malevich, antes de ser destruida, tenía como signo distintivo el cuadrado negro. En fin, desde su lecho de muerte parece como indicarnos que había un componente muy serio en ese cuadrado negro, pero acompaña a esa tesis también un despliegue de elementos que nos hacen mantener una cierta duda. En cualquier caso, el cuadrado negro ha causado furor en el arte contemporáneo, ha sido objeto de numerosas emulaciones. También esta viñeta nos muestra que había copistas de cuadrados negros en los museos. Y nos podemos preguntar, bueno, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido para que pintar cuadrados negros o sobre todo
imitar cuadrados negros, copiar cuadrados negros, sea un objeto tan eminente en el arte contemporáneo. Bueno, hay una explicación bastante plausible en esta viñeta de la misma revista que antes les enseñaba, Fliegende Blätter, una viñeta que lleva el título Arte y Naturaleza. Y nos presenta un rincón de montaña muy pintoresco que atrae a numerosísimos pintores. Es un momento de moda para la pintura al aire libre y un sinnúmero de pintores con caballetes, sin caballetes, en barca, de pie, sentados, con sombrilla, sin sombrilla, etc., llenan el campo y se dedican a pintar. Lo que los paseantes que están a la izquierda del dibujo y que han ido al campo pues, para tener un poco de tranquilidad, dicen, esto qué bonito es, pero cuánta gente hay. Y lo peor, que es que la naturaleza no les deja tranquilos a los pintores. Dice concretamente uno de ellos, «Qué pacífico resulta este encantador paisaje de montaña». Dice el otro, «Sí, maravilloso. Es una pena que no deje tranquilos a los pintores». Hay una sobreexcitación, una insoportable sobreexcitación del pintor ante la naturaleza que tenía que ser corregida. Y probablemente el pintor se refugia por esta razón en el taller y se ve impelido a representar aquello que ve, por ejemplo, en el hueco de un oscuro armario, como este pintor dibujado por un humorista en el año 1971. Él toma nota del oscuro rectángulo de este armario empotrado que le sirve para pintar sus cuadros. Es probable que el humorista se inspirara en cuadros previos, como estos glossy black paintings de Rauschenberg del año 51, y es posible que también tuviera su proyección en otros de los cuadros negros que se han pintado después, por ejemplo, estos de Richard Serra del año 74. Hay siempre, ¿no?, un recuerdo en el cuadro negro de ese enigma con el que se topan los lectores del Tristram Shandy cuando, después de la muerte de Yorick, sin explicación alguna, sin que haya ninguna noticia que nos explique qué pinta esto en el libro, nos encontramos con una mancha negra en todo lo que es la caja de texto del libro. Este es como un primer cuadrángulo negro, eso ya de la primera edición de 1760 del Tristram Shandy. Y algo que fue versionado de múltiples formas, especialmente por los humoristas. Por ejemplo, tienen en el Charivari, revista humorística muy célebre, en el número de 19 de marzo de 1843, hay una página como del salón caricaturista que se remite al salón de artistas de ese año. Y entonces hay una serie de representaciones, un tanto bufas, y este cuadro, que tienen ampliado a la derecha, que está en la página abajo en el centro. Bueno, y lleva esa leyenda. Efecto de noche, que no es claro, de luna, comprado rápidamente por el señor Robertson, fabricante de ceras de depilación. Bueno, un fabricante de ceras de depilar compra rápidamente este cuadro que le interesaba. Esa
tabla rasa, ¿no? Es verdaderamente un cuadro que podríamos decir con una capa visible arrancada. Pero parece ser que en ese mismo salón había un cuadro que respondía a esta descripción, la de un cuadro muy oscuro. Un cuadro de Jean-Louis Petit, que era la vista de la Hougue, un puerto de Normandía, efecto de noche. Y otro humorista del mismo año publica esta viñeta, un rectángulo negro que sirve para ilustrar el cuadro expuesto por Petit. Bien, sea como sea, los cuadros negros han proliferado y ampliamente. No sé si conocen ustedes la taberna de Antonio Sánchez, ahí en la calle Mesón de Paredes. Tiene fama de ser la taberna más antigua de Madrid. Bueno, hay muchas leyendas en torno a esta taberna. Dicen que durante todo el siglo XIX los parroquianos pedían allí vino del francés porque, según se cuenta, durante la Guerra de la Independencia fue asesinado un oficial francés en esa taberna y lo metieron en una cuba. Y entonces vino del francés. Bueno, pero esto no tiene que ver con nuestro tema. En la taberna de Antonio Sánchez hay una tradición familiar, y es que estos taberneros se dedican también al toreo y a la pintura. Y antes de la reforma de la taberna había una sala con unas pinturas muy difíciles de reconocer, además que la habitación estaba siempre apagada. Pero un buen día tuve la ocasión de ver aquellos cuadros con luz y no se distinguía absolutamente nada en ellos. Eran cuadros verdaderamente negros, con lo cual podríamos decir que ahí, que Madrid estaba en la vanguardia, ¿no? Son unas pinturas que también ese relato de Chanteloup, el viaje del caballero Bernini, habla expresamente de la afición de los españoles por los cuadros negros. Bueno, en cualquier caso, el cuadro negro se repite abundantemente. Aquí hay unos posibles compradores que visitan la galería y el galerista les dice pueden encontrar más en el piso de arriba. Cuadros que se colocan también en los hogares y que se iluminan con una lámpara, a diferencia de la ventana, que se cubre con cortinas. Cuadros que pueden tener un grandísimo tamaño, como en esta mansión. Y también se habla de los procedimientos para pintaros el porqué de los cuadros negros. Y según esta tira cómica, el pintor pues va componiendo el cuadro hasta que finalmente se decide a cubrirlo completamente de negro. O este mismo gag se repite en la viñeta que tenemos ahora en la pantalla, donde está el primer momento de inspiración, algo que lo completa, algo que lo continúa, pero ya lo complica demasiado y finalmente se decide por el negro, ¿no? Es un proceso imparablemente destinado al cuadro negro. O el cuadro negro también como un producto del autismo contemporáneo. A este pintor le pregunta alguien que realiza encuestas, lo que sé, no opinion, no sabe, no contesta y continúa haciendo sus cuadros negros, como este Quentin Morris, que pinta un cuadrado negro y dice, sin título. Bueno, no sabe, no contesta. Y también está, por supuesto, la versión del cuadrado blanco, ¿no? Como en los white paintings de Robert
Rauschenberg. Bien, es la versión contraria, es decir, no hay un procedimiento comparable, sino más bien un ahorro del proceso tortuoso de pintar. En esta viñeta de Taylor se identifica uno de estos cuadros blancos. Aquí dice que se trata de su etapa no productiva, ¿no? Algo que vemos también, ese énfasis en el blanco, en el vacío, en el silencio, en el nada, en la nada, como en el calendario universal Zag de 1967, donde nos encontramos esos blancos para el año y para los meses, y una leyenda abajo que dice un año menos. Se trata de acabar pronto. Bien, en todo caso, la gran pregunta es ¿y qué representa? O sea, ¿es serio? ¿Es en broma? ¿Qué se representa? En Simplicissimus, en 1914, se publicó este dibujo que presenta a Marinetti con un cuadro futurista y nos cuenta la viñeta que cambiaba el título Carnaval de París por Bombardeo de la Catedral de Reims. Habían cambiado las cosas y, como Marinetti, lo mismo que los futuristas, tenían una idea del cuadro como imagen oracular, algo que estaba adelantando el futuro. Bueno, más valía adelantar un hecho reciente y en la conciencia de todos como el bombardeo de la Catedral de Reims, que no remitirse en esas fechas al Carnaval de París. En todo caso, los espectadores se preguntan ¿esto qué representa? Y Marinetti tiene la deferencia de explicar aquello que contiene. Este asunto, el de ¿y esto qué representa?, aparece a porfía en la discusión en torno a los elementos abstractos del arte o a los elementos no representativos. En ese momento de gran eclosión de paisajes a lo Turner y demás, que es el fin de siglo, sobre todo la pintura de Whistler, aparece esta viñeta con dos críticos delante de un gran cuadro. El primero de ellos dice, un cuadro en el que no se reconoce nada, aparentemente. El primero de ellos dice, «verdad exorbitante, ¿qué piensa usted, querido Knoll Meyer?». Y el otro crítico dice, «un triunfo de la técnica naturalista, se siente al tacto». ¿Qué es lo que representa? ¿Pero qué representa esto? Esa es la pregunta del millón, una pregunta correlativa a ¿era el arte una broma? ¿Representa? ¿No representa? Y esta es la gran cuestión que planteó el pintor Ad Reinhardt en su larga serie Cómo mirar arte moderno, su larga serie de viñetas, que desarrolla eso durante la segunda mitad de los años 40. Uno de estos aficionados ignorantes se ríe de la pintura moderna. Dice, pero ¿y esto qué representa? Y la pintura moderna, enervada, sintiéndose ofendida, le señala y le pregunta, ¿pero qué representa usted? Es un problema común, ¿no? O son representativos los dos, o ninguno, o uno de los dos. Esa es, en definitiva, la gran cuestión. En otra ocasión, explica una viñeta de Ad Reinhardt, o hace una explicación que quiere servir como de propedéutica a la pintura moderna,
donde dice, una pintura abstracta reaccionará a usted si usted reacciona a ella. Usted obtiene de ella lo que le da. Le encontrará a medio camino, pero no más alejado. Eso de el medio camino, la justa distancia, ¿no? El justo punto medio es importante. Está viva y usted lo está. En la medida en que usted está vivo, ella está viva. Representa algo y usted también. Usted, caballero, también es espacio. Es una explicación potente que hace verdaderamente como objeto primordial en esta experiencia artística al propio sujeto. Es algo que encontramos en los cuadros de Rémy Zauch. Hay una exposición ahora en el Palacio de Velázquez. Casi prácticamente el tema de su vida. Cuadros como este, mira, estoy ciego, mira. O estoy ciega como pintura. Es un diálogo, una interlocución sujeto-objeto. Figúrate, esto es una versión completamente diferente. Abro los ojos y el mundo me ve. Bueno, es la pintura que abre los ojos ella misma, que es sujeto a una correspondencia, por lo tanto, entre la obra autónoma y el sujeto dotado de una autarquía moral. Yo te veo, dice la pintura. Y, por supuesto, Rémy Zauch también pintó cuadros negros como estos que tienen en la pantalla, bien es cierto que con leyendas. Ad Reinhardt tiene una larguísima trayectoria como pintor abstracto. Dedicó los últimos años de su vida a los cuadros negros, pero que no los pintaba con pigmentos negros, sino aplicando leves capas de pintura de color que se iban neutralizando, ¿no?, en las transparencias hasta llegar al negro. Es un cuadro que, digamos, contiene todos los colores, pero los neutraliza. Es una pintura que sería como el punto final del color. Y se han expuesto expresamente en conjuntos tan majestáticos, tan imponentes como este, dedicado exclusivamente a las black paintings de Ad Reinhardt, como ven en esta pantalla. Pero en esa misma sala, en esa misma galería, quiero decir, se acompaña la exposición de las black paintings de esta exposición de las viñetas de los años 40, también de los 50, de Ad Reinhardt, que explican cómo debe verse el arte moderno, how to look el arte moderno. Y entre ellas está esta verdaderamente muy significativa, donde el arte, en peligro de muerte, en peligro de ser atropellado por esta locomotora ligada a conceptos como corrupción, bebida, como estereotipos lingüísticos, prejuicios, banalidad, intereses pecuniarios, etc., es salvada, o digamos, el arte abstracto, que es este niño de la izquierda, hace ademán de salvarla. Se echa a la vía para salvarla del atropello. Es muy probable que la distancia de la locomotora respecto a la niña y la velocidad de esa locomotora hagan inevitable el atropello. Pero el arte abstracto se esfuerza. Hay un punto como en esa pintura
en esas pinturas negras de Alt Reinhardt, de rememoración de este gesto, de llevar la pintura al aspecto de los funerales, de la pintura que está impregnada en esas capas pictóricas previas. Pero en las viñetas de Reinhardt nos encontramos repetidamente, ¿no?, con este asunto de, bueno, reconoce algo interesante en la pintura, pero sobre todo pregúntate por lo que tú representas. Si eres un reaccionario, un profesor, un good guy, si eres progresista, un jefe indio, un hombre rico, un hombre pobre. Ese asunto, el de la transformación del yo, la transformación del sujeto, aparece como prioritario. Un dibujo de George Maciunas, el artista Fluxus, previsto para una serie de propuestas de carácter educativo para aprendices de artista, nos dice mucho acerca de esto. Él distingue al hombre contemporáneo, ¿no?, como aquel, digamos, en disposición de entender el arte nuevo, pero que es un hombre postliterario, un ser humano postliterario que se distingue del hombre literario. El ser humano literario tiene los ojos abiertos. El ser humano postliterario los tiene cerrados, pero entiende de una orquestación sensorial. Lo encontramos representado con sus ojos cerrados en la parte de abajo, de frente y de espalda. Su mundo es un mundo no sensitivo, pero sin embargo, por encima de la nuca, escribe experiencia sensitiva primaria, que lo asocia a la palabra tribalismo. Es una combinación verdaderamente compleja, de una disposición no sensitiva, pero dotada de esa experiencia sensitiva primaria propia del tribalismo, de un primitivismo. Nos ofrece de esta manera una especie de reto muy enigmático para la complexión intelectual del hombre moderno. En todo caso, la sensibilidad visual está clausurada, ¿no? Al menos no está en el rostro. Los ojos no están en el rostro, y los surrealistas nos habían enseñado ampliamente que los ojos pueden estar en cualquier sitio. Aquí tienen la versión de este fotomontaje de Beyer, la versión de los ojos en las manos, o Victor Brauner nos decía en este dibujo del año 27 que podía estar en el sexo, que podía estar el ojo en el vientre, según Max Ernst, en esta estampa en esta collage de la femme sans tête, o en los pechos, según Francis Picabia, esta pintura del año 26, o simplemente que los ojos se conservan o solo existen en conserva, ¿no?, como hizo esta pieza de Brodaers, o nos dijo esta pieza de Brodaers del año 1965. Algo ha cambiado en la disposición de la sensibilidad, algo ha cambiado en la visualidad. Alt Reinhardt lo entendió y centró los últimos años de su vida exclusivamente en las pinturas negras, como veíamos antes. Algo parecido ocurrió en la pintura de Mark Rothko, ¿no? Sus últimas composiciones
de los años 60, previas a su suicidio de 1970, son black paintings que se exponen, como ustedes saben, en la llamada Capilla Rothko desde el año 71 en Texas. Bien, terminamos ya. Alt Reinhardt hizo también esta viñeta con un árbol genealógico del arte moderno, en la que nos habla de las raíces de lo moderno, donde están pues, Van Gogh, Gauguin y demás, también el tronco con Picasso y Matisse, y luego una serie de ramificaciones, pero la rama de la derecha está a punto de desprenderse. Pesa la materia, la figuración, la atención a temas realistas, etc., y está a punto de caerse, mientras que la otra progresa, continúa con vida. Y ahí están los grandes pintores abstractos de los años 40 y los que pues, habrán brotado con posterioridad. Bien, la cuestión es cómo mantenernos en la rama viva, ¿no? Pues, y esta es mi última indicación. Bueno, pues mantenernos en la raya, para mantenernos en la rama viva, nos ayudará, sin duda, el jugar con propuestas como las que tenemos en la pantalla. Perdón, en la exposición, o esta que tiene en la pantalla, un juego de recortes geométricos que se popularizó en España en los primeros años 30. La pintura por recorte geométrico de Melendreres. Yo recorto, compongo figuras, juego con ellas y me encuentro entonces en disposición de entender mejor las virtudes del arte abstracto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Veo que hay por ahí un micrófono, que si está previsto un debate. Bueno, confío en que haya sido un divertimento de su gusto. Y si no hay preguntas, pues levantamos la sesión. Ah, sí, sí. Ajá. Yo quisiera preguntarles sobre el debate originario que tuvieron ustedes, en donde por alguna razón discrepaban en hablar en presente, si el arte sigue siendo una broma o por qué era una broma. ¿Qué puede hacer que el arte actualmente no tenga estas características? Porque seguramente se encuentran estos mensajes en las obras actuales. Bien, ahí yo creo que la razón para ese título y el resistirme a preguntar si el arte es una broma reside pura y simplemente en la discreción. Entiendo que no procede afirmar que el arte es una broma, a no ser que digamos como que nos situemos previamente en un concepto muy positivo de broma. Mientras que hablar de la posibilidad de que el arte fuera una broma se hace probablemente más plausible, más plausible para todos, más digerible o digestivo. En todo caso, componentes humorísticos, componentes de juego y demás son muy frecuentes también en el arte actual, y es verdad que también existe la versión lúgubre, por así decir, de no sé, la interpretación de Marcel Duchamp, que es una figura con una fortuna crítica muy fuerte en
en las últimas décadas. Bueno, Marcel Duchamp fue un enorme jugador, un gigantesco jugador en sus creaciones, pero también existen versiones, interpretaciones sumamente severas de la intención de su pintura por parte de artistas más contemporáneos. O sea que ambas cosas. Para seguir bromeando, Javier, en esos mismos años, porque tu conferencia se ha centrado sobre todo en la época de Malevich, evidentemente, aunque ha ido hacia Reinhardt y ha ido hacia atrás, hacia las bromas del 19, bromas que, por cierto, muchas veces no tenían que ver exactamente con lo que entendemos por abstracto, ni con la pintura negra, sino que tenían que ver más bien con la pintura impresionista. Muchísimas de esas cosas de Charivari y compañía se referían a los cuadros del impresionismo. Pero más allá de ello se podría hacer es una pregunta, se podría hacer una comparación con algo muy importante en los mismos años, es decir, año 14, 15, en plena guerra, por supuesto, tú has escrito sobre eso también. La guerra parece que fue una broma inmensa, la destrucción de la catedral de Reims, como nos has enseñado antes, es una cruel broma respecto a la esperanza de Quirico y compañía en el futuro destructivo de la humanidad, a los motores y el maravilloso nuevo modo de matar. Pero en esos años hay al menos dos textos, entre otros muchos, que tú conoces muy bien. Uno, la renuncia o el consejo de Wittgenstein de que si no hay nada importante que decir, que no se hable. Y el segundo, la carta de los Chandos, famosa, de Hofmannsthal, y lo que Hofmannsthal llama en esos años, desde el 14 o 15, la dicha de enmudecer. ¿No hay también una dicha de enmudecer? Esa era la pregunta. ¿Qué duda cabe? Esto también lo afirmaba Paul Klee en sus diarios en 1914, cuando el mundo se torna tan cruel, no hay otro camino que la abstracción. En la carta a los Chandos de Hofmannsthal igualmente se impone el silencio. Sí, ahí, desde luego, esto lo he hecho valer quizá de una forma un poco pasajera, nada más en la ponencia, con esa viñeta del campo idílico y ese refugiarse en el estudio, esa alusión, en definitiva, quería venir a cuento también a propósito de ese oscurecimiento efectivo del mundo, que también daba título a la obra de teatro de Karl Kraus. Son circunstancias en la vida social, política y en la vivencia de la sociedad de entonces que efectivamente impone un cambio de actitud. Un cambio de actitud que es el de relegar los idilios para el pasado e imponer unos comportamientos artísticos, digamos, que apuestan por eso que Klee llamaba una forma de abstracción. Abstraerse es también rehuir, ¿no? Que es un poco lo que planteabas. Lo que decías de los pintores impresionistas, en efecto, sí, no lo he mencionado, esa dificultad para reconocer lo que el cuadro representa viene dada no solo por Turner, los simbolistas como Whistler y demás, sino igualmente por los impresionistas. Hay que recordar el punto de partida, según cuenta Kandinsky en sus memorias, de la pintura abstracta. Fue la contemplación de los salmiares de Monet, que él no reconocía nada en ese cuadro. Vamos, lo vemos y parece evidente que son unos salmiares. Pero no, él no reconoció nada y se quedó fascinado por una pintura que no representaba nada y precisamente abría esa vía de la abstracción.
El asunto de la cultura en 1914, digamos, como desborda en buena medida, ¿no?, las ideas así que he querido exponer, pero desde luego es importantísimo, sí, qué duda cabe. Ahí, y como digo, corroborado por pintores como Klee. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan venido. Nos han faltado unos 4 millones de madrileños que no han acudido a la cita. Y eso que... Yo tengo una última pregunta. Ajá. La conferencia está dedicada a nuestro querido Ángel González. Bueno, desde luego, sí.